Sean todos ustedes bienvenidos a la clase Espejo Interinstitucional del primer curso de programación, estructuras de control, condicionales y bucles. Mi nombre es Víctor David Mosquera, soy el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa, profesor del curso de algoritmia de primer semestre en Ingeniería de Sistemas en nuestra universidad. Doy la bienvenida a todos los estudiantes, profesores, administrativos que han facilitado, permitido y favorecido el desarrollo de esta actividad. Entremos en materia. Básicamente, ¿qué es una estructura de decisión selectiva condicional? Pues básicamente es una estructura de decisión que permite escoger un camino. Como vemos aquí en una autopista, cuando llegamos a una autopista tenemos diferentes opciones. La forma a través de la cual tomamos decisiones evaluando las variables y en base a la variable que nos dé una condición de verdad, tomamos la decisión y arrancamos en ese camino. Eso es parte de lo que hacemos naturalmente. Una condición es una expresión lógica que puede contener operadores relacionales y lógicos. Los operadores relacionales son menor, menor igual o igual, y conectores lógicos de y, negación u o. Al evaluar una condición, esta puede arrojar un resultado booleano, verdadero o falso. Como vemos en el ejemplo que estamos viendo acá, tenemos una inicialización de variables donde cantidad es igual a 10, SW igual a S, estrato 3, edad igual a 60, ventas 65.000. Y aquí en la condición evaluamos SW. SW es igual a N, pues es falsa, porque SW no es igual a N, SW es S. Mire, acá lo iniciamos. Ahora vamos a evaluar edad igual a 60, inicializamos edad en 60 y estrato igual a 3. Venimos acá y preguntamos, edad es mayor o igual a 60, pues cumple la condición, es decir, es verdadera, pero cuando evaluamos el estrato menor a 3, no lo cumple porque estrato es 3. Por lo tanto, verdadero y falso, pues nos da falso, partiendo de las tablas de verdad de las tautologías, donde verdadero y falso nos da falso. Ahora evaluamos esta otra opción donde cantidad es mayor a 10, entonces cantidad no es mayor a 10, por eso es falso, o venta, que en este caso es mayor o igual a 65.000, se cumple la verdad, falso o verdadero, pues nos da verdadero. Aquí tenemos otro ejemplo, en la negación de edad mayor o igual a 60, pues edad, que en este caso es 60, edad es mayor o igual a 60, mayor o igual a 60, pues nos da verdadero, pero su negación nos convierte esta salida en falso. Esas estructuras de selección selectivas o condicionales, básicamente al momento de plantear alternativas de solución, deben responder a la realidad, es decir, eh, nosotros lo que hacemos es una abstracción que representa la realidad y de esa manera las utilizamos porque el cliente espera una respuesta adecuada a esa realidad. Y esas estructuras deben analizar muy bien las condiciones que se definan en una estructura de decisión. Tenemos varias estructuras de decisión, estructura simple, compuesta, anidada y decisión múltiple según casos. Miremos las opciones. Primero, una instrucción de decisión simple, donde básicamente tenemos una condición. Si esta es verdad, entonces realiza una o varias acciones determinadas. Aquí solamente tenemos una sola solución. En esas estructuras de decisión selectivas o condicionales, básicamente se realiza un algoritmo que a la edad de la persona muestre si esta persona es mayor de edad. Aquí solamente me están pidiendo es determine si la persona es mayor de edad y arroje un resultado. Entonces aquí declaramos la variable edad como entero, leemos la edad, evaluamos si la edad que el cliente ingresó es mayor o igual a 18, pues es verdadero y mostraría el resultado. Como el cliente solamente me está pidiendo que me muestre un resultado, en caso de ser verdadero, pues lo hago, si no, pues simplemente termino el programa. Y aquí tenemos el pseudocódigo, cómo lo podríamos hacer. Ahora tenemos estructuras de decisión compuestas, donde básicamente tenemos una condición y si es verdadero hace algo y si es falso hace algo. Entonces, esta es la estructura del algoritmo. Si la condición es verdadera, hace esto, si no, hace esto de acá. Miremos esta opción. Aquí vamos a realizar un algoritmo que ingrese 3 notas de un alumno, promediarlas y decir si aprueba la nota, si aprueba o no, donde la nota probatoria es 3, como tal. Entonces, aquí definimos las 3 variables que necesitamos. Leemos las notas 1, 2 y 3, las promediamos, recuerden que el promedio es la suma de las 3 notas dividido entre 3, y si el promedio es mayor o igual a 3, si es verdadero, pues ganó la materia y si no, perdió la materia. Y aquí tenemos en pseudocódigo cómo hacerlo. Ahora tenemos otra opción, las estructuras de decisión anidada, donde no tenemos una opción, sino varias
opciones y varias condiciones. Entonces, si la condición inicial es verdadera, entonces se ejecuta la acción y termina el programa. Si no, si la condición 2 es verdadera, pues se ejecuta esta condición, termina el programa. Si no, si la condición 3 es verdadera, se ejecuta esto y si así sucesivamente. Eso va en función de las condiciones que tengamos. Miremos un ejemplo. Vamos a crear un algoritmo donde básicamente vamos a encontrar el valor de una compra. Si el valor es mayor o igual a 500, se hace un descuento del 30%. Si es mayor o igual a 200, se hace un descuento del 20%. O si es mayor o igual a 100, se hace un descuento del 10%. Entonces venimos por aquí, leemos el pago bruto, que es lo que nosotros vamos a pagar. Si pago bruto es mayor o igual a 500, si es verdad, pues se aplica el descuento del 30%, se calcula el pago neto y mostramos el pago neto y terminamos. Si no, quiere decir que no es mayor a 500. Ahora venimos por acá. Si es mayor a 200, mayor o igual a 200, entonces el descuento será del 20%. Venimos por acá, imprimimos el pago neto y terminamos. Y la tercera condición es si el pago bruto es mayor a 100. Si es mayor o igual a 100, pues el descuento será del 10%, venimos por aquí, pero existe oculta una cuarta condición. Si el pago bruto no es mayor a 500, no es mayor a 200 y no es mayor a 100, entonces el descuento será cero y el pago neto será igual al pago bruto menos el descuento, que en este caso lo tenemos aquí, y mostramos el pago neto. Entonces aquí tenemos el pseudocódigo. Ahora tenemos estructuras de decisión condicionales donde tenemos, según el caso, un valor y de acuerdo a eso tomamos diferentes opciones. Entonces aquí es utilizado sobre todo en temas de menús, donde tenemos esta opción, por ejemplo. Leer la opción y si es 1, pues es lunes, si es 2 es martes, si es 3 es miércoles, si es 4 es jueves, si es 5 viernes, si es 6 sábado, si es 7 domingo y si no, pues opción no válida. Entonces aquí tenemos en pseudocódigo cómo hacerlo. Leemos la opción, según la opción hacer, entonces viene por aquí y de acuerdo a la opción pues hace una o toma un camino u otro. Ahora tenemos ciclos o bucles. Un ciclo bucle en programación es una secuencia o bloque de instrucciones que se realiza en forma repetitiva hasta cumplir cierta condición. Tenemos tres tipos de ciclos, el haga mientras, el mientras y el para. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? El haga mientras se repite al menos una vez y luego se le evalúa la condición de verdad. Si se cumple, se termina el ciclo y si no, básicamente se repite el ciclo. En el mientras se repite el ciclo hasta completar la condición de verdad, es decir, yo utilizo mientras cuando no conozco cuántas iteraciones va a tener el ejercicio. En el caso del para, se repite una determinada cantidad de iteraciones, es decir, conozco la cantidad de iteraciones que se va a repetir el ciclo. Esa es la diferencia entre los tres al momento de utilizarlos. Con cualquiera de los tres yo puedo resolver un problema que requiera ciclos, sí. La diferencia está en cuándo utilizarlo. Entonces recordemos, el haga mientras, cuando al menos necesito que al menos una vez ejecute algo, evalúa una condición, si no se cumple se repite y así sucesivamente. Lo utilizamos más que todo para validaciones. El mientras lo utilizamos cuando no conocemos la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo, simplemente necesitamos que algo se repita. Y el para lo utilizamos cuando conocemos la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de un haga mientras. Básicamente lo que hacemos aquí es, hacemos esta operación, ¿sí? Repetimos, básicamente aquí vamos a leer la edad, digite la edad. ¿Por qué hacemos una validación? Pues porque la edad cuando la ingresamos al sistema debe ser mayor a 0, no puede ser menor a 0 porque las edades negativas no existen. Entonces, hasta que el cliente no digite una edad que sea mayor a 0, pues él va a seguir pidiendo la edad. Esta es la manera como funciona. Miremos aquí. Este es el ciclo haga mientras. Lo ejecutamos. Y si yo coloco menos 5, me va a volver a pedir la edad. Yo le digo 45 y termina el ciclo. Sigamos por acá. Ahora tenemos el ciclo mientras. En este ciclo mientras nosotros no conocemos cuántas veces se va a repetir el ciclo, solamente conocemos la condición. En este caso tenemos un ejercicio que mientras el cliente digite S, pues él va a seguir haciendo algo aquí que es pedir números e irlos sumando. Entonces aquí tenemos el algoritmo, definimos las variables, inicializamos S para que arranque, entonces aquí hacemos si seguir es y S, entonces si es verdad lee el número, suma, luego nuevamente le pide al cliente que digite el valor de seguir. Si ese es verdadero, pues seguirá sumando números y al final, cuando el cliente digite otra variable, pues él se va a salir y va a mostrar la suma.
Miremoslo en ejecución. Aquí tenemos el ciclo mientras. Lo corremos y él nos va a pedir un número. Por ejemplo, vamos a agitarle 1. Desea continuar, le vamos a decir que sí. Me pide otro número, vamos a decirle 5. Me dice si quiero continuar, le digo que sí. Y le voy a colocar 45 y aquí en esta ocasión le voy a decir que no. Entonces aquí la suma de 45 más 5 son 50 más 1, 51. Es decir, yo aquí puedo ingresar todos los números que quiera hasta que se deje completar la condición. Y el ciclo para es un ciclo en el cual nosotros lo utilizamos cuando conocemos la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo. Básicamente el ciclo para es cuando nosotros determinamos que necesitamos que un ciclo se repita n cantidad de veces. Eso me permite tener un límite en términos del ciclo y básicamente funciona a través del siguiente algoritmo. Definimos la variable, suma número igual a 0, tenemos un contador de números y aquí lo que vamos a decirle es cuántos números quiero que me lea. Entonces aquí le vamos a decir al cliente, dígame cuántos números quiere leer. En el anterior era sume números hasta que el cliente define que no quiere sumar más números. En este es defíname cuántos números quiere leer. Entonces leemos la variable números y esto se va a repetir cuántos números nosotros necesitamos. Entonces vámonos a el código, corramos el código y básicamente vamos a tener aquí, perdón, este no era, este de acá, vamos a tener aquí un ciclo donde le vamos a pedir al cliente que digite la cantidad de números. Vamos a colocar 5 números. Bueno, continuando con el ejercicio del para, aquí tenemos el ejercicio para, entonces aquí vamos a leer el límite, cuántos números quiero sumar. Si yo le doy clic, entonces le digo, quiero que me sume del 1 al 5, entonces me da 15. O si le digo, por ejemplo, súmeme los primeros 10 números, desde el 1 al 10, eso me da 55, o súmeme simplemente los dos primeros números, es decir, 1 más 2 que me da 3. Es decir, aquí conozco cuántas veces el ciclo se va a repetir. Si le digo 2, pues va a ser 2 veces. Si le digo 10, se va a repetir 10 veces. ¿Listo? Ahora vamos a mirar finalmente un ejercicio un poco más elaborado donde vamos a tener un haga mientras. ¿Sí? Aquí le vamos a decir si quiere que continúe, entonces va a estar todo enmarcado entre un mientras, que lo tenemos aquí. Miren, este es el algoritmo. Mientras seguir sea igual a ese, entonces vamos a hacerlo aquí. Si esto es verdad, venimos acá, leemos el número y aplicamos hasta que la cantidad de números a sumar desde 1 hasta, entonces en este caso como vamos a sumar desde 1 hasta, ese número tiene que ser positivo, entonces le vamos a decir que mientras que el número sea negativo, él vuelve y me pide el número y finalmente vamos a hacer la sumatoria de esos números porque conocemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Entonces pasemos acá. Aquí tenemos el ejercicio, mírenlo aquí, hagámoslo paso a paso. PCI me permite esa opción. Entonces yo vengo por aquí, defino, mientras seguirse a ese, entonces aquí digite la cantidad de números desde 1, entonces le voy a decir que sean menos 8 números. Es un número negativo, no tiene sentido, entonces él lo que hace es evaluar. Si el número es menor a 0, pues repite nuevamente y me pide el valor. Y me dice aquí que el número debe ser positivo, básicamente es lo que me dice. Además, porque aquí le evalúa, si un número es menor a 0, eso es un mensaje importante para el cliente, entender en qué está fallando, entonces voy a decirle no. Va a leerme los números del 1 al 8, vengo por acá, y él comienza a repetir el ciclo. Le suma el número, lo especializa en 0 y comienza a hacer el ejercicio. Repite 8 veces el ciclo, por eso lo vemos ahí las interacciones, hasta que finalmente termine. Entonces esperemos a que termine ese ejercicio. Entonces, para ir cerrando, tenemos unas estructuras de control simples compuestas y tenemos tres tipos de ciclos. El haga mientras, que lo utilizamos cuando al menos una vez necesitamos que se ejecute el ciclo, aquí ya tenemos el resultado. Necesitamos que se ejecute una operación, evalúa si esa se cumple, entonces vuelve y la repite, que la tenemos en las validaciones. Tenemos el ciclo mientras, que no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo, simplemente tenemos una condición de verdad. Y tenemos el para, que conocemos cuántas veces se va a repetir el ciclo, con una característica importante que no lo tuvimos en cuenta, es que el para me permite una inicialización de variables, una validación, que es la condición que tenemos aquí, y un incremento. ¿Listo? Esas son las tres características del para. Bueno, a todos. Ahora vamos con la siguiente parte.